Ya no son elucubraciones de los periodistas ni un secreto a voces, ahora es algo público y notorio. Las relaciones entre PP y Ciudadanos en el gobierno regional han saltado por los aires después de meses de tensiones internas. La defensa de la sanidad rural y de los consultorios locales ha colocado a Mañueco más cerca de Tudanca que de Francisco Igea. De momento, solo de momento, la estabilidad en la Junta se mantiene, pero el adelanto electoral en Castilla y León empieza a cobrar más fuerza que nunca. Estamos sin duda ante un inicio de curso político apasionante. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy vamos a tener en este plató al protagonista del día, el político que todos hemos estado pendientes a lo largo de la mañana y que a muchos de diferentes partidos ha puesto muy nervioso. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, se sentará en Cuestión de Prioridades para analizar esta primera crisis de gobierno pública que estalló hace 24 horas tras anunciar el presidente Mañueco que votaría a favor de una iniciativa parlamentaria del PSOE en defensa de la sanidad rural y en contra del proyecto de reforma que pretendía implantar tanto Igea como la consejera Verónica Casado. Arranca el curso político con fuerza y aquí, como siempre, tendremos a los mejores tertulianos para analizarlo con rigor y con sosiego. Y para rigor, el de mi compañera Ruth García Ribote. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Bueno, vamos a hacer una cronología de lo que ha pasado en estas últimas 24 horas, esta crisis de gobierno, esa primera crisis pública. Nos vamos a ir al origen, que fue la sesión del Pleno de las Cortes de ayer por la tarde. Sí, como decías, allí hace poco más de 24 horas, las diferencias entre el gobierno de coalición se han hecho más que visibles. Hay un momento preciso en el que se desencadena la crisis. Justo es cuando el presidente de la Junta tiende la mano al portavoz del Grupo Socialista y anuncia que va a votar a favor de la iniciativa del PSOE. Una PNL con un fin: tumbar la reforma sanitaria impulsada por la consejera de Sanidad, por Verónica Casado. Vamos a recordarlo. Su PNL, la suya, a pesar de las graves carencias que habla de un plan que no conocemos, que es una realidad, pero sí tiene una parte en la que coincidimos: la presencialidad en el mundo rural de los profesionales sanitarios. Por eso yo voy a votar su PNL. Le espero en mi despacho. Esta es la primera vez que los socios de gobierno no votan en bloque. De hecho, la proposición no de ley ha salido adelante con 70 votos a favor y 11 abstenciones, las de los procuradores de Ciudadanos. Pero volvamos al día de ayer, porque después de que Mañueco hiciera público su apoyo a la iniciativa socialista, horas después, en este mismo programa, en Cuestión de Prioridades, el presidente de la Junta reiteraba que no se van a cerrar los consultorios locales. Puedo garantizar son dos cosas. En primer lugar, los consultorios van a estar siempre abiertos en el mundo rural, se van a mantener las frecuencias que ya datan de 1991 y en tercer lugar también se van a mantener las plazas de médicos y de personal sanitario en el mundo rural. Y poco después, Francisco Igea mostraba su malestar a través de su canal de información favorito, vamos a decirlo así, que es Twitter. Sí, lo hacía cerrando filas en torno a Verónica Casado. Vamos a ver lo que escribía el vicepresidente en un tuit. La lealtad es un valor escaso en política, se forja con el trabajo duro en las circunstancias difíciles. Añadía que está muy orgulloso de los miembros del gobierno, pero especialmente de quien se ató al timón y pilotó la nave durante la tormenta. Concluye: gracias, consejera. Pero hay más, porque a primera hora de esta mañana de hoy lanzaba un nuevo mensaje. Francisco Igea convocaba a los medios de comunicación para hablar del estado del acuerdo del gobierno. Y fue entonces, Ruth, cuando salimos de dudas. Finalmente se mantiene el acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Las competencias sanitarias deja claras que son de Verónica Casado y su plan sanitario sigue adelante. Eso es, no hay cambios. Igea ha señalado que los pactos están para cumplirse, que el acuerdo es sólido y que no se sienten desautorizados ni traicionados. Ha añadido que es consciente de cómo funciona la política, aunque ha querido matizar: su socio de gobierno ha cometido un error estratégico. Naturalmente,
que la política sanitaria del Gobierno va a continuar. Naturalmente, que la consejera de Sanidad va a continuar. Naturalmente, que la composición del Gobierno se va a mantener de acuerdo al acuerdo que firmamos y que los 100 puntos que firmamos en el acuerdo se mantienen. Férrea defensa la que ha hecho IGEA de la consejera de Sanidad. De hecho, esta mañana hemos visto esta imagen que no es habitual. El vicepresidente cambia de sillón en el hemiciclo y se sienta al lado de Verónica Casado. En su comparecencia ante los medios de comunicación ha vuelto a poner en valor el trabajo de la titular de Sanidad. La sinceridad de la consejera ha conseguido una cosa inaudita, que es que sea una de las consejeras mejor valoradas, no por nuestros partidos, no por el Gobierno, por los ciudadanos. Los ciudadanos de esta comunidad saben que hay alguien al frente de la sanidad en esta comunidad que no les miente. Y a esa misma hora se producía el encuentro entre Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco en el despacho del presidente en las Cortes de Castilla y León. Ahí vemos las imágenes y bueno, pues un encuentro que también ha servido de polémica para el propio Francisco Igea. Bueno, la consejera de Sanidad no estaba invitada a esa reunión a pesar de ser la máxima responsable de la cartera. El encuentro comenzaba pasadas las 2 de la tarde y la verdad que ha sido breve, conversación de 15 minutos escasos y un ofrecimiento para que el portavoz del PSOE participe en un grupo de trabajo liderado por Verónica Casado. El gobierno regional ha agradecido la disposición de diálogo de Tudanca, mientras que el mensaje que han destacado desde las filas socialistas es otro. Se han mostrado satisfechos por haber conseguido, dicen, la retirada de la reforma sanitaria. Y sobre ese acercamiento entre PP y PSOE hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter. Vamos a ver la pregunta. ¿Cree que Mañueco y Tudanca llegarán a un acuerdo sobre la atención primaria en el medio rural? La respuesta podríamos decir que casi es un no en bloque. El 87% no confía en que ambas formaciones lleguen a un entendimiento, pero hay un 13% que sí que cree en la capacidad de negociación de ambos líderes. Pues muchas gracias, Ruth, como siempre. No confían los tuiteros que tuitean en este programa. Tampoco parece que confíe mucho Luis Tudanca, porque veo un titular que da la agencia ICAL. Tudanca desconfía de la palabra de Mañueco y pide que cumpla por adelantado con la retirada de la reordenación sanitaria en una entrevista que ha concedido a la ventana de la cadena SER de aquí de Castilla y León. Bueno, vamos a hablar de este asunto, importante asunto, casi va a ser monotema hoy en nuestro programa. Mercedes Martín, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias. Es una voz que vas a aportar bastante hoy. Has sido la voz de la sanidad durante muchos años en las Cortes de Castilla y León por el Partido Socialista. Y bueno, de esto de la atención primaria sabrás un rato, ¿no? Bueno, tengo alguna idea. Bueno, luego lo comprobamos. Justino Sanchón, ¿qué tal? Periodista. Muy bien. ¿Qué tal, vacaciones? ¿Bien? Fueron vacaciones. Bueno, nos ha olvidado a todos. Aquí a los de las radios todavía les dura un poco el morenillo. De hecho, a Laura Ríos de la cadena COPE todavía está morena. ¿Qué tal, Laura? Encantada de estar con vosotros y volver a la rutina aquí en esta casa. Me alegro de que estés aquí. Roberto Mallado, jefe de informativos de Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y suerte para la nueva temporada. Esta nueva temporada, sí, la segunda. Os pregunto a los cuatro, ¿qué supone que por primera vez en lo que llevamos de legislatura Partido Popular y Ciudadanos no voten lo mismo en un tema, bueno, digamos tan capital como es el de la sanidad rural y se evidencie de esta forma además esa división interna, al menos durante estas 24 horas? Justino. Hombre, yo creo que es la evidencia de que algo estaba alarmándose en la relación entre PP Ciudadanos, sobre todo y quizá a lo mejor más entre Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, ¿no? Yo creo que algo se estaba tramando. Se estaba creando ese malestar, esa tensión que podía derivar en un momento determinado en esta posible ruptura, que aunque el señor Igea haya dicho lo que ha dicho en la rueda de prensa, que no habla de ruptura, hombre, yo creo que blanco y en botella, ¿no? Todo lo que ha pasado hoy ha sido la evidencia de que esto se ha dinamitado, ¿no? Tarde o temprano esto iba a suceder después de ciertas tensiones que hemos visto también durante los últimos meses, sobre todo a la hora de cometer medidas por las restricciones del COVID. Mercedes. Bueno, a mí lo que más me interesa y me preocupa es que en Castilla y León no haya ciudadanos de segunda, como están percibiendo muchísimos de nuestros vecinos en cientos de municipios de Castilla y León.
En última instancia, habrá que ver en qué se traduce esta ruptura del idilio que venían manteniendo el señor Mañueco y el señor Igea, porque si esto sirve para que prevalezca el que haya una atención sanitaria de cercanía y presencial para el último de nuestros vecinos de la comunidad autónoma, pues bienvenida sea, y lo siento si se ha roto el amor. Bueno, luego le preguntaremos al vicepresidente, que estará con nosotros, si se ha roto o no el amor. De tanto usarlo. De tanto usarlo, sí. Muchas veces se ríe el señor Igea ya, ¿eh? Nos está escuchando. ¿Creéis que el que sale ganando con todo esto es el Partido Socialista? Mandaba el PSOE una nota de prensa inmediatamente después de reunirse con Mañueco y claro, el titular era muy fácil, ¿no? Y Tudanca logra la retirada de la reforma sanitaria. Se apuntan la medalla y seguramente, bueno, pues expriman, digamos, este pequeño éxito. Yo creo que es un momento dulce para el Partido Socialista, sin duda, y lo ha demostrado, pero bueno, la evidencia es que ese encuentro de apenas 15 minutos, yo creo que ahí el presidente ha dejado claro quién tiene las riendas y, bueno, pues que se ha, de momento, puesto un punto y aparte en cuanto a la reorganización sanitaria. Pero yo creo que aquí no hay que hablar tampoco de vencedores ni vencidos. Si hay que hablar de una cuestión más estratégica, es sin duda que en el punto en el que nos encontramos, en el Ecuador de la legislatura, que estamos a prácticamente 2 años vista de las próximas elecciones, y yo creo que claramente yo lo he visto como un golpe de mando del presidente de la Junta de Castilla y León, tratando de reconducir sobre todo el descontento que había generado este plan pilotado por Ciudadanos. Pero claro, los que somos de pueblo y vamos por los pueblos vemos ese cartel que la mayoría de ellos tienen: el médico no se va de aquí, críticas a la Junta, queremos que vuelva la asistencia presencial sanitaria. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero muchos son los que dicen el Partido Popular se debe mucho a los pueblos porque tiene ahí un caldo de cultivo, hay mucho voto rural del Partido Popular. Sin embargo, Ciudadanos, el perfil del votante es más urbano. No sé si algo tiene que ver con lo que está pasando o no. También se lo preguntaremos a Francisco Igea. Roberto. Sí, evidentemente, y los que llaman por teléfono a Mañueco son muchos alcaldes del Partido Popular quienes expresan el malestar que tienen los vecinos, ¿no? En este caso yo creo que de esta situación me estoy imaginando ahora mismo a los líderes socialistas con las palomitas, viendo cómo está el tema y viendo cómo va a terminar esta brecha que se ha abierto dentro del gobierno regional. Pero la pregunta que yo le invito a que se hagan a los ciudadanos es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué realiza ese movimiento el Partido Popular? ¿Por qué se desmarca de lo que hasta ahora había sido casi una decisión unánime en algunas cuestiones, aunque con ciertas tiranteces internas, pero que no habían salido a la luz pública? ¿Por qué sale ahora? Lo que pasa es que los telespectadores dirán, querrán que te lo preguntemos a ti. Sí, no, y voy a aportar mi visión. Pero siempre que hay una decisión política de este calado hay que preguntarse el por qué, ¿no? Y en este caso hay que acordarse de que hay una moción de censura que no se dio adelante en las Cortes, que presentó el Partido Socialista, que eso le da un año de oxígeno al Partido Popular porque no se puede presentar de nuevo una moción de censura y que eso ha provocado que en la Cámara Autonómica PP y Ciudadanos no sumen mayoría. Con lo cual hay muchos factores que sumar y que pueden derivar en decisiones de ese tipo. Me estás adelantando, Roberto, porque después de la publicidad quiero que abordemos desde ese punto de vista más político y más de posible adelanto electoral las repercusiones que puede tener este asunto. Yo os pregunto también, bueno, hablaba antes Mercedes del modelo. ¿Cuál es el modelo que creéis que tiene que haber en el medio rural? Hoy en los informativos de esta casa contábamos lo variopinto que es la asistencia sanitaria en muchos pueblos pequeños. En unos ha cerrado hace tiempo, en otros sigue manteniéndose el médico va unas cuantas horas al día. ¿Cuál tiene que ser el modelo teniendo en cuenta la escasez de médicos y la que nos viene encima porque muchos se van a jubilar? Mercedes. Bueno, la escasez de médicos ni es repentina, de médicos y de enfermeras, pero fundamentalmente de médicos, ni es repentina ni es fortuita. Quiero decir que hace ya años que viene hablándose de las plazas de difícil cobertura, de todos los profesionales que se jubilaban y no había suficiente demanda para cubrir esas plazas, pero lo que es indiscutible, sin distinción de ideologías, es que el servicio público de salud es el más valorado por los ciudadanos, el que más les interesa, el que más les preocupa y que es un elemento de cohesión social, de igualdad y de equidad. Y eso la ciudadanía, nuestros vecinos, no entienden que vayan a tener
menos posibilidades de ser atendidos desde la proximidad y la cercanía y la inmediatez dependiendo de dónde vivas, porque eso conculca un principio básico en un sistema público de salud, como es la joya de la corona, que es la sanidad pública. Por lo tanto, al margen de discrepancias del señor Igea, del señor Mañueco y de lo que proponga y defienda el Partido Socialista, en este caso yo creo que hoy tienen que estar contentos las plataformas de la sanidad pública, los profesionales sanitarios, los alcaldes del Partido Popular, del Partido Socialista e independientes, y todos los vecinos que se sienten inseguros en el medio rural ante una discriminación de trato en algo tan importante como es la salud. Vamos a ver si nos aclara el modelo. Francisco Igea ha sido hoy el protagonista durante todo el día, sobre todo durante toda la mañana. Hoy le tenemos aquí al vicepresidente de la Junta. ¿Qué tal, señor Igea? Muy buenas noches. Vicepresidente. Ayer, por cierto, arrancábamos esta primera temporada con el presidente del Gobierno regional. Hoy tenemos aquí al número 2. Es el orden lógico. Buen inicio, desde luego. Y menudo arranque del curso político, vicepresidente, estamos teniendo. Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un buen arranque, ¿no? Yo creo que ha sido un buen día para el Gobierno y para la política. Decía el señor Sancho, blanco, yo que iba a entrar a lo que blanco y en decirlo. botella. Digo, blanco y en botella puede ser leche, sosa cáustica, nata. Blanco y en botella pueden ser muchas cosas. Hay muchas cosas que son blancas y en botella. Bueno, vamos a analizar con un poco de profundidad los pasos. Si quiere, vamos al asunto del modelo sanitario. Si le parece, vamos a hablar un poco desde un punto de vista político y luego ya vamos a hablar del modelo. Por cierto, usted ha comenzado esta mañana diciendo que hablaba como portavoz del Gobierno. Es mi oficio. En esa intervención calificaba la decisión de Mañueco de votar a favor de la PNL de error político estratégico. Tampoco se ha reunido usted con el Consejo de Gobierno para tratar este asunto. ¿Hablaba más como portavoz o como miembro del partido de su yo partido? Hablaba como portavoz. Mi tarea como portavoz es defender la acción del Gobierno. Esa es mi tarea, defender la acción del Gobierno. Y así lo he hecho delante de todos los ciudadanos de la comunidad durante estos 2 años. Pero este asunto no se había consensuado en Consejo de Gobierno. Yo hablo de muchas cosas que no se consensúan en el Consejo de Gobierno. Siempre que me preguntan por la acción del consejero... Hablamos de un asunto de calado, vicepresidente. No, asuntos de calado. Yo me levanto todos los días a una rueda de prensa, todos los jueves, en las que me preguntan por asuntos de mucho calado sobre la acción de los consejeros de Gobierno, sobre el consejero de Fomento, el de Educación, el de Familia, sobre cosas que no hemos consensuado. Y yo, en mi trabajo, lo que hago es defender la acción del Gobierno. Y hoy lo que he hecho ha sido defender la acción del Gobierno, defender la acción de nuestros consejeros. Defenderla y además aclarar también la posición del Gobierno y la posición del presidente. Porque quien ha hablado con el presidente hoy soy yo. Yo tengo la sensación de que esta mañana, cuando usted ha dicho, y ayer lo dijo también en el Pleno de las Cortes, frases como este país está lleno de demagogos que no hacen política de adultos, que son infantiles, que la política sanitaria en España es una puñetera vergüenza, no solo se estaba refiriendo al Partido Socialista, sino también al Partido Popular y al Partido Popular de Castilla y León también. Lo dije con claridad, me estaba refiriendo a todos los partidos, lo dije en la intervención, no oculté que me refería a todos los partidos. Es decir, que no hay casi nadie que se libre de este asunto. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer lo que hemos visto hacer hoy, ¿no? Prometer cosas, tal. Es decir, hoy hay un señor que ha puesto en Twitter, hemos paralizado la reforma sanitaria. Primero, es un dudoso logro, pero es que también podría haber tuiteado, hemos acabado con los unicornios. Es más o menos lo mismo de real, ¿no? Es decir, ha acabado con los unicornios porque los unicornios no existen y ha acabado con un plan que no está publicado. Entonces, diga, ¿usted con qué ha acabado? Y mire, no ha acabado con nada. Bueno, ¿Sabe por qué? Porque la única propuesta del Partido Socialista es paralizar. Llevamos 2 años viendo al Partido Socialista diciendo paralizar, bloquear, defender, frenar. ¿Y cuándo avanzar? ¿Y cuándo reformar? ¿Y cuándo proponer? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Es curioso, también el presidente ayer lo decía en la entrevista que le hacíamos en este programa, no hay un plan aprobado para la reestructuración de la atención primaria, está el plan Aliste. Usted que decía hoy, no me gusta la política infantil ni adolescente. Hombre, señor Igea, hay un plan de reestructuración de la atención primaria. Hay un documento de trabajo. Permíteme que le diga, se aprobó en Consejo de Gobierno, el plan Aliste, que se dijo que era perdone que le corrija, no se aprobó en Consejo de Gobierno. Se presentó en Consejo de Gobierno. No,
Vamos a ver. Sí, Déjeme que termine. no, yo le dejo que termine, pero le insisto, yo lo que no puedo es admitir una premisa falsa. Usted dice que han sucedido cosas que no han sucedido. Yo, si quiere, le digo de qué estamos hablando. Pero si me lo quiere decir usted, yo le dejo. Déjeme que le explique y luego ya me hace todas las correcciones posibles. El plan ALICE se presentó en Consejo de Gobierno, se dijo que era un plan piloto que se iba a extrapolar a otras comarcas de la comunidad. De hecho, ya estaban diseñadas cuáles iban a ser estas comarcas. No se ha aprobado por decreto, desde luego, pero es la voz, es la palabra del político, que entiendo que vale casi más que un decreto a veces, ¿no? ¿Y se está cumpliendo? Y ahí, no digo porque dicen que no ha habido ningún plan, sí que lo había. Bueno, siga. Me deja, sí. Porque creí que venía a una entrevista, no que venía de testigo. Mire, hay un documento. Hay un documento de trabajo elaborado por un grupo de trabajo en el que estaban todos los grupos políticos, los profesionales, organizaciones sindicales. Es un documento con más de 100 medidas, 120 medidas, que se le presentó al presidente, que ustedes estuvieron allí. Claro que existe ese documento. Y eso es lo que se está implementando. Y se va a seguir implementando. Y se va a seguir implementando. ¿Hay un plan aprobado en el Consejo? No. Hay un documento de trabajo, porque corresponde a la Consejería tomar esas decisiones de medidas urgentes de refuerzo y de reordenación de la asistencia primaria, y se está llevando a cabo. Y se va a seguir llevando a cabo. Y nosotros invitamos al Partido Socialista a sentarse. El Partido Socialista fue y se levantó. Y el señor Moreno no estuvo ni 24 horas. Ni 24 horas. No hizo ni una sola propuesta. Oiga, lo que no puede tener el Partido Socialista es paralizada la comunidad con un problema tan serio, tan urgente, como ha dicho. Luego le voy a preguntar, le voy a pedir que nos aclare bien cuál va a ser el modelo, cuál es el modelo que quiere su partido, que quiere usted, pues la verdad es que la gente tiene una confusión tremenda. Desde el primer momento, usted ha dejado claro esta mañana que el pacto con el Partido Popular se mantiene, que no va a romper con Mañueco por haber votado esta iniciativa parlamentaria junto al Partido Socialista. Pero claro, vicepresidente, sí que ha quedado claro que las relaciones entre PP y Ciudadanos no son tan idílicas como nos contaban y que se han visto las costuras. Se les han visto las costuras. En 2 años de relación, no es que se haya roto el amor de tanto usarlo, pero es normal, somos mayores, no somos el mismo partido, somos un gobierno de coalición. Es evidente que no somos el mismo partido, lo hemos dicho muchas veces, y también es evidente que este no es un gobierno del Partido Popular. Nosotros defendimos una moción de censura a nuestro gobierno y dijimos bien claro que era un gobierno de coalición. Y cada vez que me preguntan esto, yo digo lo mismo. ¿Usted ha apuntalado al gobierno del PP? No. Yo participo de un gobierno de coalición que tiene un acuerdo, un reparto de tareas y un programa. Y en el reparto de tareas a nosotros nos tocó la sanidad, básicamente porque además nadie la quería. He de decirle que en todas mis conversaciones, antes y después del pacto de gobierno, ningún partido con los que conversamos quería la sanidad. Ninguno. Bueno, usted lo dijo muy al principio que le hubiera gustado incluso a usted ser consejero de Sanidad. Sí, no me hubiera importado ser consejero de Sanidad, pero gracias a Dios encontramos una persona mucho mejor, que es Verónica Casado, que es la consejera más valorada de la historia de esta comunidad. No lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dicen sus encuestas, no nosotros. Así es. Son los ciudadanos, con sus encuestas, quienes han dicho que esta consejera tiene un 6 y pico de valoración, estando en gobierno en la peor gestión de la historia. En el peor momento de la historia sanitaria de este país. Oiga, a mí me pasa como a los tuiteros. Hay un 13% que creen los Reyes Magos. Yo soy del otro 80%. Bueno, hablando de Twitter, su enfado fue visible ayer fundamentalmente. El primer gesto que tuvo fue en Twitter. Usted no me ha visto nunca enfadado. No le he visto enfadado. Espero no verle. ¿En algún momento pensó que si esto se iba al traste, ponía en bandeja o está poniendo en bandeja de alguna forma un adelanto electoral por parte del Partido Popular, del presidente Mañueco? Porque hasta ahora parece que no había argumentos sólidos como para presentar ese adelanto electoral ante una posible moción de censura. Esto es un tema capital, el de la sanidad rural, donde hay una división interna dentro del partido. ¿Le está dando argumentos? No hay ninguna división interna. Es que yo niego la mayor. Es que lo que le ha dicho el señor Mañueco hoy al señor Tudanca, que está tan contento por haber acabado con los unicornios, es que vaya a hablar con la consejera de Sanidad, que es la que lleva la política sanitaria. No hay ninguna división interna. Es que el señor Mañueco sabe muy bien
que nosotros no vamos a cerrar ningún consultorio. Es que lo ha dicho él y lo hemos dicho nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es adjudicar a cada ciudadano de la comunidad un médico y una enfermera, tomar las decisiones de organización que son necesarias y asegurar que mejora la calidad. Si hay división interna, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué todo este revuelo? Porque hay veces uno comete errores estratégicos. Pero, lo está diciendo por el presidente. No, lo estoy diciendo yo, lo dice el 83% de los seguidores en Twitter de este programa, que no se creen que vaya a llegar a un acuerdo el señor Tudanca. Lo digo yo y el 83% de los ciudadanos de Castilla y León. Hay gente, señor Igea, incluso dentro de su partido, que no entiende de alguna forma que haya hecho público este desencuentro que se originó ayer en las Cortes, cuando el presidente anunció ese apoyo al Partido Socialista, cuando su partido está sufriendo un mal momento, ahí sí lo dicen todas las encuestas, que lo que reflejan, hablado antes de las encuestas, hay otros datos como que Ciudadanos desaparecería del hemiciclo de las Cortes, y que si forzaba o fuerza un adelanto electoral, el gran perjudicado sería no solo usted, sino también el partido, Ciudadanos. Bueno, usted dice que hay gente dentro del partido que lo dice. No lo sé. Oye, me alegro que tenga una información que yo no tengo. Los 11... Hacemos llamadas. Ya no, que me parece bien, ¿no? Y hay gente que se pone. Se pone y habla. Y habla. Pero de los procuradores, los 11 no, hombre, se han abstenido. Se han abstenido. Mi partido a nivel nacional, que naturalmente fue informado ayer por mí mismo y por el portavoz del grupo parlamentario, nos ha respaldado completamente. La presidenta del comité regional ha respaldado la acción. Que yo no dudo que usted ha hablado con alguien, ¿eh? Yo no dudo que usted ha hablado con alguien. Pero Marina Bravo, Daniel Pérez, portavoz, todo el partido orgánico a este nivel, el comité territorial en pleno hoy, que estoy seguro que usted ha hablado con alguien. No se quede con que se haya hablado, que estoy seguro que sí que ha hablado con alguien. Pero me gustaría que si alguien pues lo manifestara para que yo pudiera creerlo. Pero mi partido tiene claro una cosa. Mi partido vino aquí a cambiar las cosas. A cambiar las cosas. Nosotros llegamos a un acuerdo con el Partido Popular aquí, que quiero recordar los escaños que tiene el Partido Popular, los que tiene el Partido Socialista y cuál es la distribución del Parlamento. Hay que recordarlo. Porque pudiera parecer, insisto, una cosa que no es. Este es un gobierno de coalición. Y es un gobierno de coalición porque para sumar mayorías teníamos que sumar. ¿Qué dice mi partido? Mi partido es un partido leal. ¿Por qué hemos hecho público esto hoy? Porque somos leales. Porque yo no voy a ir una noche, ustedes han dicho, no se puede presentar una moción de censura. Falso. Sumen. Sí se puede. Yo podría haber presentado hoy una moción de censura. Podría haberlo hecho. Sí se puede. Hoy podríamos haber presentado una moción de censura. Pero nosotros no somos así. Decía esta mañana que... Perdón, déjeme que lo explique. Sí, perdón. Nosotros no somos así. Yo no soy así. Yo explico las cosas. Se las explico a mis socios. Se las explico a mi partido y se las explico a los ciudadanos. Yo no hago jugadas. Nosotros no hacemos jugadas. Nosotros defendimos con lealtad a este gobierno, porque es el nuestro. Hemos defendido la acción del gobierno. Y nosotros hemos demostrado a los ciudadanos de esta comunidad, hoy, ayer, el día de la moción de censura, cuando las cosas se han puesto mal, cuando ha habido problemas, hemos demostrado que éramos gente leal. Y nosotros vamos a seguir siendo gente leal. Y lo que pedimos a los demás, a la política, en general, no estoy hablando de mi socio de gobierno, es que funcionemos todos con la misma lealtad. Que no nos hagamos trampas, que no nos peguemos puñaladas por la espalda, que no hagamos cosas por la noche, que expliquemos a los ciudadanos qué es lo que está pasando, que seamos leales, que seamos abiertos, que la gente pueda confiar en la política. Si nosotros hoy hubiéramos presentado una moción de censura, seríamos uno más. Podríamos haberlo hecho, teníamos los números, pero no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Con el apoyo del Partido Socialista, claro. Sumen ustedes. Necesitamos solamente 2 procuradores más y podríamos haberlo hecho. Quiero, señor Igea, que vea la cara que puso al detalle, con detalle, en el ciclo de las Cortes ayer cuando Alfonso Fernández Mañueco anunciaba que iba a apoyar al Partido Socialista. Por eso yo voy a votar su PNL. Le espero en mi despacho. 31, 3 reyes. ¿Guiñaba el ojo a Verónica Casado ahí? Sí, ¿no? Yo soy un buen jugador de mus. Pero es un guiño como diciendo, ¿lo sabía o me lo esperaba? O... Es un guiño.
¿Le ha dolido, desde un punto de vista personal, que el presidente no le anunciara? ¿Es una jugada, como decía antes? Es decir, aquí, esto yo lo he dicho esta mañana, esto es una cosa para mayores de edad. Esto no es para... Ay, me ha dolido, lo siento, me estoy ofendido. ¿No? Yo no soy la dama de las camelias. Hay gente que se comporta como la dama de las camelias, yo no. Yo sé cómo funciona la política, sé que este señor es presidente de otro partido, nosotros somos otro partido, tenemos un gobierno de coalición, tenemos que transmitir a los ciudadanos nuestra acción de gobierno. Yo no espero que me quieran. No es esto lo que espero de la política. Espero que tomemos las mejores decisiones para los ciudadanos. Espero que el gobierno sea el mejor gobierno posible para los ciudadanos. Y este gobierno, a día de hoy, es el mejor gobierno posible para los ciudadanos de esta comunidad. Y por eso nosotros vamos a seguir defendiéndolo. Y vamos a seguir defendiéndolo a pesar de que se haya cometido lo que nosotros entendemos que es un error. Nosotros y el 80% de los ciudadanos de esta comunidad, como acaba de demostrar Twitter, el 83% que no cree que el señor Tudanca vaya a llegar a un acuerdo. Yo me alegro de estar en ese 83% y yo también cometo errores. Usted ha dicho esta mañana, ha dejado muy claro que las competencias sanitarias pertenecen a su partido, a Verónica Casado. Ha dejado muy claro el presidente. Ya, pero finalmente el presidente ha sido el que ha cambiado esa reforma que Verónica Casado quería implantar. ¿Qué ha cambiado el presidente? Lo ha frenado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha frenado? Pues que... Dígame algo que haya frenado. Bueno, claro, el voto que ha presentado el Partido Socialista. ¿Qué decisión de las que hemos tomado? ¿Ustedes han abstenido? ¿Qué decisión de las que hemos tomado se ha revertido? ¿Qué decisión? Dígame una. Bueno, el penalista efectivamente no se iba a trasladar, se iba a extrapolar al resto de esto comarcas. No es verdad. No ha tomado ninguna decisión. Ha tomado la decisión de sentarse, de darle una alegría a Tudanca y sentarse con él. Y decirle, oiga, mire, vaya usted a hablar con la consejera si quiere hablar de sanidad. Pero es que no. ¿Se ha revertido alguna decisión sanitaria? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Se va a dejar de tomar decisiones en sanidad? No. Claro que no. Claro que no. ¿Y nosotros vamos a adjudicar médico a los ciudadanos? Claro que sí. Vicepresidente, y de forma urgente, como decía Verónica Casado hace unos días, ¿va a ser de forma urgente? Claro. Por cierto, usted también ha blindado ya a Verónica Casado como consejera de Sanidad. Ha hablado, como decía antes... La ha blindado el presidente. Déjeme que termine. Acaba de decir hace un momento que es una de las mujeres de las políticas más valoradas. ¿En algún momento ha estado en entredicho el cargo de Verónica Casado durante todo este tiempo? No lo creo. Si Mañueco la cesara, ¿eso provocaría automáticamente la ruptura del pacto de gobierno? Si Mañueco cesara, es que ni se le ha pasado por la cabeza. Es que ni se le ha pasado por la cabeza. ¿Usted se lo ha ido a decir? Bueno, igual... No. Decir. Yo no se lo he ido a decir. Yo si fuera presidente, no se me ocurriría cesar al consejero mejor valorado. Vamos, yo no lo haría. Hay gente patoca, diría el torero, ¿no? Pero, oiga. Pues, Igea, señor Igea, vamos a intentar aclarar el modelo. La gente, como le decía al principio, está muy despistada, muy confusa. Lo están ustedes explicando muy mal, todos, absolutamente todos. Si no, hagan una encuesta, no en Twitter, sino en la calle, en el medio rural, de cuál va a ser el próximo modelo en Castilla y León. Usted decía que esta mañana la política sanitaria, los proyectos van a seguir adelante. El presidente insiste en que no van a cerrar consultorios, se va a recuperar la presencialidad y las frecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar con la asistencia sanitaria en el medio rural? Porque mucha gente se preguntará, ¿va a tener que desplazarse a otros pueblos? ¿Solo será cita previa? ¿El médico irá unas horas como hasta ahora? ¿Qué cambios va a haber? ¿Qué cambios pretenden ustedes implantar de cara a esa reforma urgente? Bueno, tiene razón. La verdad es que se ha explicado muy mal. Es difícil intentar explicar esto cuando se vive en un relato falso y mentiroso permanente, ¿no? El relato es tan mentiroso que quien hoy presenta esta propuesta de volver al decreto de frecuentación va a presentarlo a un pueblo con 22 cartillas. Y dice, no, vamos a abrir el consultorio. Y viene aquí y me dice, no, vamos a aplicar el decreto de frecuentación. El decreto de frecuentación para un pueblo de 22 cartillas solo se va a demanda. ¿Qué hace eso? Generar confusión, porque el líder de la oposición va a un pueblo y miente. Y miente. Pero miente. Municipios de menos de 50 habitantes, claro, sería demanda. Es que eso es lo que dice el decreto. Nosotros vamos a cumplir con el decreto y con la cita previa. ¿Hay cita previa en la atención primaria? En toda España y en todo Castilla y León. ¿Usted cuando va a un médico pide cita previa? Claro. Claro. Bien. Pues nosotros eso es lo que vamos a hacer. Misma frecuentación y cita previa.
¿Vamos a potenciar la atención primaria? Mucho más. Vamos a acercar los medios diagnósticos. Vamos a aumentar la capacidad de resolución. Vamos a mejorar las urgencias, el transporte los centros sanitario. agrupados para que claro, desde ciertos vamos pueblos a tengan que desplazarse. conseguir que en esos centros agrupados esté más cerca la medicina resolutiva. Y eso, a la vez, manteniendo la frecuentación de los consultorios cuando es preciso, la atención domiciliaria cuando sea precisa, naturalmente. Eso es el plan Aliste. Eso es una reforma que es necesaria. Y eso necesita además más médicos. Y como necesita más médicos, de 580 médicos residentes que hubo en 2019, vamos a pasar a 780. Hombre, si la ministra de Sanidad no nos lo impide. Y eso es incrementar un 40% cada año la convocatoria de médicos. Ante la falta para poder cubrir esa falta de médicos. Pero además vamos a hacer otra cosa, que es hablar con todas las comunidades autónomas que están en la misma situación que nosotros, Castilla-La Mancha, Aragón, comunidades gobernadas por el Partido Socialista, para intentar poner en común nuestras estrategias. Hombre, nosotros no vamos a ser como el señor Paje, que ha dicho que va a poner un médico cada 2000. Imagínese que yo hubiera dicho eso, ¿eh? Vaya lío. Vaya lío, ¿eh? Si yo llego aquí y digo, vamos a poner un médico cada 2000, eso ha dicho el señor Paje. Oiga, es lo que hay, nosotros tenemos cada 400. Cada 400. ¿Podemos mantener una atención sanitaria con 280 tarjetas, 260 tarjetas, un facultativo? ¿Se puede mantener las capacidades, las habilidades, los conocimientos cuando uno tiene 200 tarjetas, 260, 220? Ese es el modelo que proponemos. Si proponemos ese modelo, ¿alguien hace las cuentas? ¿Alguien sabe multiplicar en el Partido Socialista? ¿Cuántos médicos hay? No sé si ustedes saben cuántos médicos hay. ¿Saben ustedes cuántos médicos hay en la atención primaria? Díganoslo. Hombre, digo yo, que si venimos a hablar de esto, supongo que alguien lo sabe. Por lo menos la que ha sido portavoz. Bueno, pero no es un examen. No vamos a hacer un examen a ver, Es decir, Martín. no, porque es decir que cuando se plantean estas cosas hay que saber multiplicar. Hay que saber multiplicar. Porque es que hay 1.300 médicos de atención primaria rural. Si usted dice, oiga, voy a mantener en 6.000 municipios, 6.000 entidades locales, en 3.000 consultorios, voy a mantener actividad presencial todos los días. Oiga, usted, cómprese una calculadora o un ábaco. Cómprese una calculadora o un ábaco. Había 1.600, ¿no? No, digo, como me preguntaba a mí. No, 1.300. En sus tiempos ha habido 1.600. Claro, y Señor cada vez Igea, hay menos porque es que la gente se jubila. El origen de este problema, que es la falta Claro. de médicos y que en los próximos años se Pero- van a jubilar 1.000, ¿puede haber incluso médicos rurales que se trasladen, quieren que se trasladen a las ciudades? Donde No, también nadie ha planteado eso. ha planteado eso. Vale. No estamos planteando eso. Tenemos aquí a tres periodistas, una expolítica. Yo sé que ha sufrido hoy una larga rueda de prensa. Esta va a ser un poco más breve, pero también con preguntas muy interesantes. Roberto. Sí, yo recuerdo perfectamente que el señor Igea y yo hace casi 2 años estuvimos en Aliste haciendo un programa de radio, entonces se hablaba de que hacía falta pedagogía para explicar el plan Aliste y 2 años después estamos como estamos. Pero bueno, quería decirle, a usted que le gusta tanto la figura fantástica del unicornio, me da la sensación de que nos está vendiendo un unicornio cuando nos está diciendo que no tiene una brecha abierta dentro del gobierno regional, porque lo acontecido en las últimas horas solo que se explica dentro de un contexto en el que hay una diferencia tan marcada como que esta tarde el portavoz del Partido Popular, Raúl de la Hoz, nos ha dicho en Onda Cero que en esto tienen ustedes posturas diferentes. Bueno, Por lo tanto, eso es evidente, ¿no? Esta mañana he dicho que había un error estratégico. Bueno, usted lo considera así. La otra parte del pero eso no gobierno es un no lo unicornio. considera así. Por eso es, le digo. Eso es demostrar que no estoy de acuerdo. Que la diferencia es evidente, ¿no? Pero no le estoy vendiendo un unicornio. O sea, no estoy vendiendo que estoy de acuerdo. Pero quería preguntarle, ¿le da la sensación de que, ¿no le da la sensación de que esto de alguna manera ha sido una desautorización a Ciudadanos, a la parte de Ciudadanos en el gobierno? No solo eso. Dice usted que es jugador de mus. Esta mañana con ese tuit usted no se ha echado un órdago y luego ha tenido que retirarlo porque no tenía cartas para poder ganar ese órdago. Esta mañana cuando usted dice que va a hablar del acuerdo de gobierno... ¿Y ha hablado? Sí, pero de alguna manera está amenazando con decir, ojo, porque a lo mejor esto afecta a la estabilidad del Consejo de Gobierno. Eso no es un órdago que luego no podía ganar porque los que saben de grande, a lo mejor lo que lleva usted era un pito 5. ¿Quién es la consejera de Sanidad? Verónica Casado. Pues entonces yo tengo todos los reyes. ¿Usted tiene? Todos los reyes.
pero en este caso, permíteme... Sí, Roberto, vamos a José intentar Luis, que ser breves. muy rápidamente, quien tiene el mazo de cartas es el Partido Popular. Ah, sí, tiene 26, necesita 41. Laura. A mí me ha encantado, buenas noches, señor Egea, la referencia que ha hecho también al unicornio. Yo me voy a instalar también en ese mundo fantástico, porque creo que allí sí es posible asignar un médico y una enfermera. Aquí no, en el mundo real no, porque no hay médicos, usted lo ha dicho. ¿Cómo se va a materializar eso? Porque eso va a tener un reflejo y obviamente eso va a suponer el cierre de consultorios locales. ¿Cómo se conjuga eso? Porque hay consultorios que ahora mismo no están prestando asistencia sanitaria. Y además hay la comarca del Liste, por ejemplo, ese plan que no existe. Se le bautizó como al Liste, pero igual lo bautizamos nosotros y yo no lo recuerdo, la verdad, quién lo hizo. Pero en todo caso, ese plan al Liste, 2 años después, en la comarca del Liste, que ha sido la cobaya de esa prueba sanitaria, han pasado, pues me parece que de 12 médicos a 8 médicos, y creo que a las puertas están 4 médicos más para jubilarse. ¿Cómo se van a mantener abiertos los consultorios locales? Es que no lo entiendo. Han pasado 2 años y alguna cosa. Sí, una crisis sanitaria y la jubilación de médicos. Han pasado 2 años prevista. Y la mayor crisis sanitaria de nuestra historia, de la historia del mundo, no de la de Castilla y León. La mayor crisis sanitaria, la mayor pandemia, con la mayor mortalidad desde la gripe del 18, incluso mayor. Que no conviene contextualizar un poco. ¿Se puede adjudicar médico? Claro que se puede. Tenemos médicos suficientes para adjudicar. ¿Manteniendo todos los consultorios abiertos? ¿Los consultorios? Todos. Claro que se puede. ¿Sin cerrar uno solo? Claro que se puede. ¿Y por qué hay consultorios cerrados en la actualidad? Los consultorios están cerrados o abiertos dependiendo de la demanda. Insisto, el consultorio claro, pero un ciudadano en el medio rural no puede llamar porque hay localidades en la comarca de Zamora, en la comarca del Liste, está donde se probó este plan que no se llama Liste, que no sé cómo se llama. No, es verdad, es que parece que nos lo estamos inventando nosotros los periodistas. No, se llama Plan Aliste, o sea, admitamos las cosas como son. En el caso de algún municipio de esta comarca del Liste, no pueden llamar, no funciona el teléfono convencional, no hay cobertura de telefonía móvil. ¿Cómo van a pedir cita previa? Con señales de humo. Es que, de verdad, es imposible. Me pongo en el lugar del ciudadano del medio rural. De verdad me está diciendo, o sea, su visión del mundo sí, sí, porque hablo también es que vivimos en un sitio donde la gente no puede llamar por teléfono, no en todos, no se puede comunicar, no en todos, señor Igea. No puede hablar con su familia, de verdad. No en todos. Yo estuve en Aliste, había teléfono, había teléfono. Pero señora Liste, usted sabe señora perfectamente... Señora Liste. Señor Igea, usted sabe perfectamente... Que no hay teléfono. No. Sí hay teléfono, sí hay teléfono pero hay localidades en las que están... Bueno, vamos a ir avanzando porque vamos mal de tiempo. ¿Cómo se mantiene? Los consultorios abiertos, todos los que había antes de la pandemia. Son el sitio donde va el médico a pasar visita. Y eso los mantiene abiertos el ayuntamiento. Otra cosa distinta es que el consultorio ¿Cómo va el durante médico muchos y días. cuándo va el médico? Eso es lo que hay que determinar. Y para eso hay un decreto de frecuentación. Y lo que nosotros decimos es que, haciendo caso a ese decreto de frecuentación, vamos a hacer lo que se hace en el conjunto de la atención primaria en la comunidad, que es cita previa. Usted me dice, hay gente que vive en cuevas sin teléfono, aislada en el mundo, que solo se puede comunicar por señales de humo. No se preocupe, iremos a buscarles. Justino. Bueno, simplemente decirle que los mayores también se ofenden, señor Igea, que cuando decía usted que aquí estamos en otra historia que los mayores, estamos hablando de otras historias que los mayores, que esto de ofensas y tal, también nos ofendemos, los mayores no pasa nada, señor Igea, porque se haya ofendido usted hoy... Yo no me ofendo. Pues no se ha ofendido. Bueno, pues no, que me he confundido yo. Que me gustaría saber, ese plan que ustedes tienen en papel, pero que no han presentado, que no sé si existe o no existe, no se llama lista. ¿Se va a seguir? ¿Va a seguir ustedes el camino pese a hoy a la reunión o no? Evito la expresión, a pesar de, no. Frente a la reunión que ha habido hoy entre el señor Mañueco y el señor Tudanca, ¿van a seguir ustedes con esa hoja de ruta? Claro. Pero no hay un acuerdo, no hay una proposición no de ley firmada, apoyada hoy en las Cortes Autonómicas que dicen que ese... ¿Han acabado con los unicornios? Sí, no hay unicornios. No, hombre, señor Igea, vamos... Le dice que se retira ese plan. Es que no. Que se retire ese... Estoy diciéndole que lo que le hemos dicho hoy al señor Tudanca... Lo que le ha dicho el señor Mañueco. Sí, bueno, que ha hablado conmigo para decirme lo que le iba a decir. Es que yo hablo con el presidente.
Sí, pues ayer no. Pero hoy sí. Hoy sí. Señor Tudanca, ¿quiere usted sentarse a hablar? ¿Quiere volver a sentarse? Le damos otra oportunidad. ¿Con quién tiene que hablar? Con la señora Casado. ¿Se pueden reorientar los planes? Claro. ¿Estamos dispuestos a hablar? Claro. ¿Estamos dispuestos a hablar? ¿Se paraliza algo? No. No se paraliza. Nosotros no vamos a pararnos más. Es que esta comunidad lleva paralizada 20 años. 20 años. Somos conscientes. Lleva paralizada 20 años y hay señores que quieren que siga paralizada otros 20. Y que presumen de paralizarlo otros 20. No, con nosotros no va a contar para eso. Sí, y solo una cosa. Perdón, cuando dice usted, muy breve. Cuando dice que no hay disparidad de criterios entre el PP y ustedes, ¿por qué sale usted en rueda de prensa a desmentir o a decir que todo va bien? Y en segundo lugar, ¿por qué no dejan hablar a la señora Casado, que era la que realmente tenía que explicar todo el tema de sanidad? Porque es la consejera. No, como dijo usted a una compañera esta mañana, yo soy el portavoz, yo soy... Yo creo que por eso le digo, si no hay disparidad, primero, ¿por qué sale usted en rueda de prensa? Y segundo, ¿por qué no sale? Nadie ha dicho esta mañana que no haya disparidad. Es que yo he dicho, creo que lo he dicho ya 3 veces esta noche, que era un error estratégico. Es que yo no he dicho que no haya disparidad, ni me lo ha oído nadie. Es que usted me ha oído decir, usted, que a mí me parecía un error estratégico. Nadie ha dicho que no haya disparidad. ¿Y por qué no salió la consejera? ¿Y por qué no ha salido? Porque yo soy el portavoz del Gobierno y quien ha convocado la rueda de prensa. Y cuando yo convoco una rueda de prensa, lo que no quiero convocar es 4 ruedas de prensa. Porque quiero que quede claro, como portavoz del Gobierno, como vicepresidente, cuál es nuestra postura y también la postura del partido que sustenta este Gobierno de coalición. Mercedes, por último. Sí, a ver, señor Igea, yo sé que usted es consejero de todo, portavoz de todo, ahora rey del unicornio, pero yo voy a preguntarle. Usted es muy hábil y está muy acostumbrado a otorgar, este puede hablar de esto, este no sabe, este miente, este se equivoca, o sea, reparte cualificaciones sin despeinarse. No, hace mucho que no me despeino, desgraciadamente. No, también, ya lo veo. Soy capaz de observar. Pero vamos, acaba de decir ahora que esta comunidad lleva paralizada 20 años. Usted sacó 11 procuradores diciendo que venían a regenerar y tal. Hizo todo lo contrario. Luego yo me cuestiono su capacidad o su autoridad moral para dar tantas lecciones, porque desde luego si alguien timó usted de entrada fue a la ciudadanía de Castilla y León. Pero a partir de ahí, yo le pregunto, hoy con quien tiene que estar usted molesto, cosa que a mí no me preocupa si está molesto o no, es con el presidente de la Junta de Castilla y León, que le ha dejado a usted cuestionado como mínimo por ser amable, pero luego usted decía en la rueda de prensa que Ciudadanos se había abstenido porque esa proposición no de ley era una tontería. Yo le pregunto, por un lado, en el Consejo de Gobierno, ese documento que dice usted que era un borrador que el presidente conoce, si lo conoce el presidente, ¿cómo les deja a ustedes en esta situación? ¿O era una ocurrencia suya, consejero de todo, y de la consejera a ratos, a quien usted personalmente no deja que la reconozcamos como consejera? ¿Era una ocurrencia suya? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿a usted le parece una tontería que el señor Tudanca hoy haya llevado al Parlamento una proposición que es lo que demandan las asociaciones de enfermos, los alcaldes de todos los partidos, los vecinos de los pueblos de Castilla y León y las plataformas de la sanidad pública? Todos dicen tonterías excepto usted y todo el mundo miente excepto usted. Es que vamos muy mal de tiempo, señor Igea. He de decirle que es la primera vez en mi vida, y yo llevo mucho tiempo en política, de verdad, que llego a un programa de televisión y veo una pregunta como esta. Pero claro, nada me sorprende. Casi nunca ha visto nada. Nada me sorprende. Por favor. Si no le importa, que yo creo que... No, es que no le voy a permitir que me falte el respeto, ¿eh? Bueno, usted me llama ultimador. Vamos a escucharle. Usted me llama ultimador. Se lo digo por si acaso. No, quiero decir, a mí me gustaría que yo he venido a este programa a responder las preguntas. Pues responda. Todos mienten menos usted. ¿Me deja usted responder? Sí. Muchas gracias. Mire, usted me ha llamado ultimador.
porque nosotros propusimos cambios. Y entonces pactamos con el PP y entonces usted supone que no hay cambios. Hoy se está debatiendo un cambio que nosotros proponemos. Y hay otros señores que eran los que proponían el cambio, según usted, con quienes teníamos que haber pactado, según usted. Menos mal. Que era, bueno, pues me alegro que ustedes se alegran de no haber pactado tanto como yo, si me permite acabar la argumentación. Ese partido lo que propone es que no haya cambio. Por tanto, se alegra hoy de frenar el cambio. ¿Quién es el timador? ¿Quién es el timador? ¿Quién es el conservador? ¿Quién propone el cambio o quien propone frenar el cambio? Retorcer. Bueno, señor Igea, tenemos que concluir. Ha sido una entrevista apasionante, hay que reconocer. Siempre está, bueno, da mucho juego en las entrevistas. Pero es verdad, y yo creo que es la conclusión a la que llegamos todos, que tienen que explicarlo bastante mejor todo lo que nos viene encima. Cuantas veces sea necesario. En la sanidad rural. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades y le esperamos en breve por aquí. Muchas gracias a vosotros. A ustedes nada, no se vayan. Enseguida volvemos, seguimos hablando del tema del día y a la vuelta de publicidad en 5 minutos estamos aquí con ustedes. Seguimos en Cuestión de Prioridades, son las 10 y 24 minutos, sí, y seguimos analizando con los tertulianos la noticia del día, ese desencuentro, esa división entre el PP y Ciudadanos en el seno del Gobierno regional. Ahora vamos a darle un enfoque más político, porque este terremoto también puede tener sus consecuencias electorales, y estamos hablando de un posible adelanto de las elecciones. Anoche entrevistábamos en Cuestión de Prioridades al presidente Mañueco en la sede de la Junta, y no descartaba que el Partido Socialista presentara otra moción de censura en marzo. Así lo decía. Viendo lo que ha hecho hasta ahora, pues ni es descartable la moción de censura, ni es descartable que haya nuevas situaciones de transfugismo en el Parlamento Autonómico. Esta mañana también los periodistas le han preguntado a Igea sobre un posible adelanto electoral tras esta división tan clara en un tema como es la sanidad rural, y hacía una advertencia. La alternativa de convocar unas elecciones es sensata. ¿El gobierno que va a salir es mejor? Pues yo le digo que no. Y que yo voy a intentar ofrecerle a los ciudadanos el mejor gobierno posible en esta situación. La gente está cansada de vernos hacer estas cosas. La gente está harta de este tipo de política. Justino, estamos más cerca de un adelanto electoral. Como le decía antes al propio vicepresidente, ¿se lo ha puesto en bandeja? ¿Tiene argumentos el Partido Popular ahora para poder presentarlo? Yo creo que sí. Yo creo que ahora esto es una jugada de estrategas, ¿no? De estrategia política pura y dura. Y para eso Alfonso Fernández Mañueco es experto en estrategias políticas, ¿no? Y yo estoy convencido que hay por detrás, aunque sea muy bruto decirlo, hay por detrás una estrategia muy clara, ¿no? Me hago amigo del señor Tudanca, me distancio un poco del señor Igea, que es el que ha revolucionado toda la sanidad pública en Castilla y León, presento elecciones, convoco elecciones, gano las elecciones como el adalid de la sanidad pública en Castilla y León, porque las encuestas además dan una victoria importante por parte del PP. Por tanto, yo creo que sí le están dando argumentos, sí le ha dado argumentos al PP de Castilla y León para decir, bueno, vamos a ver cómo nos queremos a partir de ahora, porque si no la siguiente te convoco elecciones. Mercedes. Bueno, desde luego para mí tiene muy poco valor tanto la palabra del señor Mañueco como la del señor Igea. O sea, confío muy poco en ninguno de los dos. Está claro que esta es una desavenencia absolutamente importante. Y bueno, si el señor Mañueco tiene esa potestad como presidente de la Junta de convocar elecciones, y él sabrá. Yo estoy convencida que desde luego hoy, puesto que, vamos, con todo
con cuidado, porque el protagonista absoluto de todo ha de ser el señor Igea, ahora y siempre, pero el otro protagonista del día, el señor Tudanca, que es el que presentaba la proposición no de ley, está absolutamente preparado para concurrir y que los ciudadanos manifiesten su voluntad, sin olvidar que no puede ir de salvador de nada, al hilo de lo que tú decías, como un servicio público que a todos nos interesa, sin distinción de ideologías, como siempre mantengo. Lleva gestionándolo el Partido Popular con las competencias más de 20 años. Por lo tanto, Mañueco es responsable de todas las carencias que venimos arrastrando en el Servicio Público de Salud de Castilla y León. Laura. Bueno, yo quiero acotar un poco esa última afirmación, porque no es un elemento exclusivo de esta comunidad autónoma. Quiero decir que esto es una consecuencia de la falta de médicos. Pero en cuanto al adelanto en toda España... No solo a médicos, a cuestiones estructurales. El adelanto electoral está más cerca. En cuanto al adelanto, en mi opinión, creo que sería prematuro en este momento. El golpe de efecto ya está. La grieta es evidente, es manifiesta entre Partido Popular y Ciudadanos, y yo creo que ahora lo que toca es realizar un trabajo de campo y, sobre todo, pulsar un poco cuáles son las sensaciones del medio rural, de los alcaldes, que ya hemos visto que está bastante claro en boca de la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que ha dicho que esto hay que pararlo, que los consultorios tienen que estar abiertos y que tienen que tener los mismos derechos en el medio rural que en el medio urbano. Claro, porque, Roberto, hablamos del adelanto electoral porque aquí han sucedido cosas. En el mes de marzo hubo una moción de censura frustrada que no salió por parte del Partido Socialista y que pueden volver a presentar entre marzo y mayo del próximo año. ¿Tú lo ves factible? ¿Crees que eso se puede producir? ¿O para lo que queda de legislatura? El Partido Socialista. Sí. Aunque bueno, pues, ha dicho Francisco Igea que ellos también la pueden presentar. Sí, pero tendrían que contar con el apoyo del Partido Socialista, y tal y como están las relaciones entre los dos partidos, se antoja, por lo menos, imposible. Perdona, peores cosas se han visto. Que Partido Popular y Ciudadanos tampoco parecía que iban a... Él con el señor Mañueco no iba ni a la vuelta de la esquina. En política todo es posible. Amantes. Que el equilibrio de la balanza en el gobierno regional está totalmente roto. Ahora mismo, de alguna manera, antes era Ciudadanos quien sostenía al PP y ahí se mantenía un poco el equilibrio. Ahora eso ha cambiado radicalmente. El PP es el que maneja la situación, eso le da más poder a Mañueco, y Mañueco tiene una gran capacidad para manejar los tiempos políticos. ¿Ha sido un golpe de autoridad de Mañueco? Sí, evidentemente. Pero de Mañueco, no del PP. Evidentemente, de Mañueco, de la presidencia, y ojo al carácter presidencialista, que esto también es interesante, y el otro día lo hemos visto en la apertura del curso político, el carácter presidencialista que está tomando el gobierno regional, que cada vez vemos más a Mañueco, que entre otras cosas el viernes se va a Ávila a presentar el plan de reforestación de Ávila. Pero dicho esto, es verdad que Ciudadanos cada vez va a estar más débil en el gobierno, a no ser que Igea y los suyos inventen algo, y esto está reforzando la posición de Mañueco. ¿Que va a ser lo suficientemente valiente como para hacer un adelanto electoral? Pues no le cuadra con su perfil, pero la situación política le puede invitar a ello. Y ojo con la variante de Madrid. Y el fantasma de la moción de censura está ahí. Vamos a ver qué ocurre. Y ojo con la variante de Madrid, porque Pablo Casado también puede querer mover ficha en diferentes comunidades autónomas para tener más poder de cara a unas posibles elecciones generales. Cuando dices valiente, ¿te refieres a que si hubiera un adelanto electoral, el socio, si finalmente, como dicen las encuestas, el Partido Popular gana, tendría que ser Vox y no Ciudadanos? ¿Eso es un acto de valentía? Es que ahí está la historia, ¿no? Porque el mundo rural ese es el peligro que yo creo que no estamos sabiendo ver en algunos momentos, ¿no? El peligro es que en el mundo rural empiece a calar un discurso del propio pueblo por parte de gente de Vox. Yo creo que en el PP están convencidos de que podrían llegar a la mayoría absoluta. Bueno, permitidme, vamos a casi terminar este programa y les voy a presentar una nueva sección de cuestión de prioridades. La vorágine de la actualidad hace que siempre nos centremos en unas noticias, mientras otras pasan, digamos, desapercibidas, cuando a lo mejor también deberían motivar alguna reflexión en nuestra tertulia. Para llamar nuestra atención sobre esas historias que se podría decir que se quedan atascadas en las tuberías de la actualidad, contamos con Calixto Albricias, fontanero de noticias.
Las bajantes, José Luis, hacen el ruido que oís. Hay una noticia atascada en los desagües de la actualidad. Y yo creo que hoy esa noticia se refiere al pueblo salmantino de Monsagro, que después de las tormentas ha estado varios días sin teléfono ni internet, es decir, aislados del mundo. El alcalde, en un comunicado desesperado, se quejaba de las desventajas de vivir no en la España vacía, sino en la España olvidada. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Calixto Albrices te da la razón, ¿eh? Hay pueblos que no Claro que tienen a sí. veces cobertura de móvil. Pero no de teléfono. reconocerlo es vivir Pero en vamos, el es que- mundo de los unicornios. Pero Igea diría que Calixto no tiene ni idea. Pues es un buen fontanero, ¿eh? Por cierto, les recomiendo además ese pueblo, Monsagro, que seguramente mi compañero, mi Salmantino. paisano salmantino lo Precioso, conoce, lleno de precioso. fachadas con restos fosilizados en la Sierra de Francia, muy bonito. Mercedes Martín, gracias por estar en este inicio de temporada de Cuestión Muchas de gracias a Prioridades. ti por invitarnos. Justino Sanchón, Gracias y suerte, compañero. gracias. Muchas gracias, Laura, José Luis. Roberto. Muchas gracias. Nos vamos a ver por aquí estos días. Sois 4, no sé si la gente se ha percatado, pero sois 4 los tertulianos, es decir, hay más tiempo y hay más tiempo también para dar más voces a la gente. Bueno, mañana les espero, como siempre, a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta entonces, adiós.